Jesús Cervantes, Héctor Javier Sánchez, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué Hola, tal? ¿qué Muy tal? buenos días. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, un abrazo. Pues Igualmente, ¿eh? qué bueno que ya está aquí nuevamente la Jechucha con nosotros. Buenos días, Héctor, buenos días, Jesús. Pues antes de entrar a los varios temas, de los 60,000 temas que nos plantearon aquí, Jesús y Héctor, pero particularmente Jesús, les preguntaría así nada más en términos generales. ¿Qué opinión les merece otra vez el caso Ayotzinapa y el presidente hoy en la mañanera, pues nuevamente denostando el trabajo de quienes han defendido a los padres y madres y defendiendo a ultranza al ejército a menos de 2 meses, pues ya a menos de 2 meses de que deje la presidencia de la República? Héctor Javier Sánchez, ¿qué decía al respecto? Si quieres mejor primero Jesús, ¿no? Que no ha estado aquí con nosotros. Pues yo, Bienvenida. yo decía para que se fuera enganchando, pero órale, pues Jesús. Bueno, pues yo creo que no cambie nada Andrés Manuel porque finalmente él tiene un acuerdo con el ejército de toda la labor que hizo durante su administración y creo que jamás entraría en conflicto con ellos, aunque él lo dijo al final, ¿no? Dice, si el ejército, si hubiera pruebas de que soldados participaron, no habría por qué ocultarlo. Es lo que dice él, pero pues finalmente sigue cuestionando el trabajo de los abogados y de las organizaciones que han caminado junto con los padres de los muchachos de Ayotzinapa, y creo yo que eso lo hace porque tiene él ¿cómo le podemos llamar? Pues un compromiso, ¿no? Con todo este trabajo que ha venido haciendo al lado del ejército y que por eso no se va a atrever a tocarlo. Andrés Manuel finalmente va a cerrar su administración si las cosas siguen como hasta ahorita, pues quedándonos a deber el tema de Ayotzinapa. Era muy complicado de cualquier forma de que se esclareciera y creo que difícilmente vamos a saber la verdad. No creo que tampoco Claudia Sheinbaum lo pueda hacer porque ya está muy, muy revuelto el caso. Y bueno, pues es algo que nos queda a deber. Se hizo el intento, creo que mientras estuvo Encinas, fue un error haberlo sacado de ahí desde mi punto de vista y creo que tiene que ver justamente con esta defensa que hace Andrés Manuel con el ejército, ¿no? Y que esa fue una de las razones por las cuales el propio Encinas no continuó con todo este trabajo que había estado haciendo. Gracias, Jesús. Héctor Javier. Sí, fíjate que desde mi punto de vista, el presidente está entre dos fuegos. Y no me refiero al general Cienfuegos, ¿no? Me refiero a que por un lado, pues sí, tiene todo el apoyo del ejército mexicano, le ha encomendado muchísimas tareas. Imaginémonos solamente pues, lo que han de hablar cuando están a solas el mismo secretario de la Defensa, el secretario de Marina. Y por el otro lado, se sabe que, pues, obviamente los padres no van a ceder en la búsqueda que tienen y, digamos, en los pocos indicios, pero pues muy importantes indicios de la participación del ejército mexicano, de las negativas que hubo en su momento, de que pues entraran aquel batallón, el famoso y tristemente célebre batallón 27 allá en Guerrero, y no olvidemos las declaraciones de Cienfuegos diciendo que a sus muchachitos nadie los entrevistaba, ¿no? Nadie los interrogaba, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes de eso. Entonces, me parece que buscó López Obrador una solución intermedia, es decir, cosas con todas sus proporciones guardadas, perdón la comparación, pero lo llevo mucho al ámbito de las pensiones, ¿no? Donde por un lado, pues ofrece cierta protección a los trabajadores, sobre todo a los que ganan menos, que son los que más lo necesitan, pero por otro lado deja pues intocados también a las cuestiones, a las grandes corporaciones que manejan los fondos de administración para el retiro, las famosas AFORES. Entonces aquí, en el caso de Ayotzinapa, pues trata de dejar, digamos, lo menos tocado al ejército mexicano y de este lado, pues como sabe que esas organizaciones nunca van a cejar, pues en sus declaraciones, en sus señalamientos, pues desafortunadamente me parece que escoge una vía que no tendría que ser,
sino pues no sé cuál sería. A lo mejor tengo el cómo no hacerlo, pero no tengo el cómo sí hacerlo. Y desafortunadamente pues empieza a meter, digamos, pues, un poco de dudas sobre esta serie de organismos que las personas que no estén muy, digamos, familiarizadas con este tipo de luchas, pues fácilmente pueden pues, adoptar esta narrativa, ¿no? Pero las personas que sí están al tanto de todo el trabajo que llevan a lo largo de todos estos años, pues difícilmente van a caer en este tipo de cosas. Y pues sí, desafortunadamente va a ser una mancha en este gobierno que pues no lo está cumpliendo, ¿no? Habría que recordar la caricatura de Hernández, ¿no? Donde viene el presidente López Obrador diciendo, me faltó un compromiso, y una persona le contesta en la caricatura de Hernández, no, faltaron 43. Pues sí, será el gran pendiente que deja el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hablando de encrucijadas, mi querida Jesusa, pues está toda esta novela con la detención de Ismael El Mayo Zambada, y el Chapito, ¿no? Y Joaquín Guzmán López, y que pues han salido 30,000 versiones de qué pasó, qué sucedió, cada quien va contando la suya, todas son expertas, todos son expertos, todos saben y van colocando sus distintas versiones y miradas con base, una en la investigación, con base en la filtración de información, y otros, pues en otros muchos casos también, pues en el bluff de querer decir yo sé esto otro. ¿Cuál es desde tu punto de vista? Y me detengo en lo que hoy confirmó el presidente López Obrador a pregunta expresa, de uno de los periodistas, que le dice, bueno, con respecto a la detención del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, eh, todo indica, o sea, lo que usted está señalando, presidente, es que hubo una injerencia indebida por parte de los Estados Unidos en México. Y el presidente dice, sí, sí pensamos que sucedió eso, estamos investigándolo. ¿Qué decía al respecto, Jesús? Creo que se tardó el presidente en decir eso desde que ocurrió el caso, desde el jueves pasado. eh, pues fue una de las primeras cuestiones que uno se preguntaba, ¿no? ¿Hubo o no participación de elementos del gobierno federal, de cualquiera de las agencias? Difícilmente pensaríamos en que fue una autorización de la DEA, dado las diferencias que ha habido con el presidente y esta agencia norteamericana, pero también pensando en que fuera el FBI, como lo dijo el gobierno, y después cuando el presidente dice, nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver, bueno, entonces, ¿cómo es que el gobierno de Estados Unidos, a través de una de sus organizaciones, que es el FBI, organiza, crea toda una estrategia para poder detener o aceptar la entrega, porque todavía no tenemos claro si fue entrega o fue captura, lo que se realizó contra el Mayo Zambada, que es finalmente el que preocupa, ¿no? Por ser quien es. Y creo que el presidente de la República desde un principio lo dejó entrever, pero no fue claro. O sea, únicamente dijo, nosotros no participamos. Ah, ok, entonces si no participaste, tu gobierno mexicano, ¿cómo es que el gobierno de los vecinos o el gobierno norteamericano fue que pudo realizar toda esta operación? Creo yo que sí ahí tiene que haber una gran exigencia por parte del gobierno mexicano de una posible injerencia, ¿no? Ahora, si el gobierno norteamericano insiste en que pues llegó y lo atraparon en el momento en que pisó territorio norteamericano y que ellos no tuvieron que ver, pues entonces
nos vamos a tener que quedar con esa versión, pero difícilmente alguien la puede aceptar, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre han trabajado las organizaciones aquí con o sin el permiso de el gobierno mexicano. En este caso, sin el permiso del gobierno mexicano, porque ya sabemos la historia en los sexenios anteriores, ¿no? Que sí permitían la participación totalmente abierta. Eso es algo sumamente grave y respecto a que si fue o no detención o fue entrega, eso lo vamos a poder discernir una vez que ya esté el proceso, que esté el juicio, pero creo que son dos cuestiones importantes a las cuales nos tendríamos que abocar como país. Una, esto, lo de la injerencia o no injerencia, pero la otra es qué va a ocurrir en los territorios donde está presente el cártel del Pacífico o cártel de Sinaloa y donde están justamente las facciones, las dos facciones, tanto la de los Chapitos como la de los rusos o la gente que obedece al Mayo o la gente que obedece a los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, porque de eso nada se ha hablado todavía, ¿no? Que hay una calma ahorita, que no hay una violencia, le llaman en Italia la Pax Mafia, ¿no? Que es una paz mafiosa acordada. Sí es cierto, ahorita hay una paz, pero creo yo que puede venir algunos hechos violentos, pueden ocurrir. Y bueno, a nosotros, por ejemplo, en Baja California, sí nos preocupa. Fue lo primero que se le estuvo preguntando a las autoridades, que si había algún tipo de operativo, decían que no, pero lo cierto es que el Valle de Mexicali está totalmente cooptado por la gente de los rusos, es decir, la gente afín al Mayo Zambada, y el Valle de Mexicali colinda con la ciudad de San Luis Río Colorado, que es ya el estado de Sonora, pero colindan, y ese está mayoritariamente con presencia de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Entonces, sí nos preocupa porque ha venido una disputa por el territorio y ahora, una vez ocurrido esto y con lo que suponemos algunos que pudiera ser el hijo del Mayo, Serafín, que es el que queda, ¿no? De los hijos conocidos o los que públicamente sabemos que tiene, pues él podría ocupar la dirigencia, y finalmente son gente que tiene otro tipo de prácticas, ¿no? No son como el padre, son un poco más, digamos, más violentos, igual que los Chapitos. Entonces, eso es lo que debería de estarse centrando el gobierno de México. Uno, la injerencia, y dos, las zonas de conflicto, las zonas de violencia que irremediablemente van a brincar, ¿no? Ya, gracias, mi querida Jesús. Héctor Javier Sánchez, otra de las realidades también es que los hijos de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán Loera, estamos hablando pues que ellos dos pues ya negociaron con detenidos en los Estados Unidos, presos en los Estados Unidos, y pues llegaron a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y ahora son testigos protegidos. Es decir, ahora están en libertad con una nueva identidad, saber qué más fue parte de la negociación, pero los hijos de ambos ya están fuera de cárceles o centros de detención, y pues pareciera que ahí suena también como parte de un pacto que se hizo. ¿Qué decía al respecto ahí, Héctor Javier? Fíjate que coincido con los planteamientos de Jesús. A mí me parece que no solo se debería de quedar en la exigencia de pedir al gobierno estadounidense cuál fue su grado de participación, que bueno, yo creo que no nos chuparíamos el dedo todavía o estaríamos pensando en la llegada de los Reyes Magos el 6 de enero, si en algún momento las declaraciones de ellos son de que no tuvieron nada que ver, ¿no? O que lo hicieron a lo mejor a distancia o en control remoto, etcétera, ¿no?
Recordemos que son expertos en crear argumentos que a final de cuentas se demuestra que no son ciertos, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, el caso de Saddam Hussein allá con las famosas armas que se tenían nucleares que nunca se encontraron nada, pero pues ahí nadie, como lo mencionaba el otro día Maduro, pues nadie pidió disculpas a no sé cuántos cientos de miles de iraquíes que murieron en aquel momento y que pues no les importa a estos gobiernos, pues ahora sí que matar a quien haya que matar, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos quedaríamos muy cortos si nada más se le estuviera exigiendo al gobierno estadounidense qué pasó ahí, qué sucedió. Que yo insisto, ¿no? No me parece que si hubiera sido una entrega o una captura, en fin, lo que haya sido, es un movimiento que tendría que necesariamente, por la colusión que se tiene con políticos, con empresarios y con gobiernos que lo soportan, justamente en ese sentido, me refiero de soportar, no en el sentido de que lo aguanten, sino que lo apoyan, pues no se hubieran atrevido a dar este paso. Ya tú comentabas algunos antecedentes, en este caso de los hijos, no estoy tan seguro si Ovidio ya está libre, pero por lo menos ya está en otro estatus que en donde lo tienen ahí entonces aquí la pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno mexicano? ¿Qué va a hacer el gobierno de López Obrador en los 2 meses que le quedan, que ya es prácticamente nada? Pero sobre todo, ¿qué va a hacer el próximo gobierno con esto que ya comentaba Jesús? No se van a detener ante nada para seguir operando a las espaldas del gobierno mexicano de una manera u otra. Eso por un lado, y también por el otro lado, el grado de desconfianza que se tiene por parte del gobierno estadounidense al gobierno mexicano, pues aquí lo podemos ver en todas sus letras. Prácticamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el presidente López Obrador y nosotras y nosotros, pues nos estuvimos enterando ahora sí que en tiempo real al mismo tiempo, ahora sí que por los medios de comunicación. Entonces, un gobierno como el de López Obrador que trató de meter en cintura un poco a los agentes de la DEA, que les estuvo deteniendo ahí, digamos, ahora sí que para que aprendieran, como dirían en el argot de allá, de que incluso sus visas iban a llevar un proceso burocrático tal cual debiera de ser ante cualquier país, pues no lo están haciendo, o si lo están haciendo, pues ponen ahí algunos nada más como señuelos, pero en la práctica siguen operando. Y la otra cuestión me parece muy importante, el grado de extorsión que se pudiera tener ante algunos actores del gobierno mexicano que van a estar, bueno, que están en este gobierno y que pudieran ser como monedas de cambio, y los que se vayan a nombrar en el futuro gobierno de Claudia Sheinbaum, a los cuales, pues por ahí les pudieran salir algunas cosas, y me refiero aquí a los nombramientos que vienen, pero también a los que ya están en el poder legislativo y algunas gobernaturas que ya tenemos aquí en el país, en los cuales pues es presumible que no, pues no todos estén muy limpios, que digamos, sino pues siempre se sabe que por ahí intervienen de una u otra forma estos grupos de poder, bien sea apoyándolos con recursos financieros o bien apoyándolos en el sentido de no permitir que lleguen tal o cual candidato o candidata que les puedan, pues ahora sí que competir, ¿no? Y por otro lado también, y ya con esto termino, la posibilidad efectivamente de que pues, haya luchas intestinas dentro del cártel de Sinaloa, que siempre las ha habido. Sabemos ahora los hijos del Chapo Guzmán contra los del Mayo. Si el Mayito o el Flaco que le llaman, pues ya está asumiendo o no asumiendo el poder, como algunas crónicas dicen que ya lo ha estado haciendo, pero también ahí está el hermano del Chapo Guzmán. En fin, hay varios segmentos al interior del cártel de Sinaloa, y estos a su vez, pues con otra serie de confrontaciones que tienen con el cártel Jalisco Nueva Generación, que pueden en algún momento dado, pues ahora sí que a mayor debilidad del cártel de Sinaloa, pues ahora sí que acrecentar su influencia no solo en México, sino en otros países aquí del orbe. En este sentido, es muy preocupante que en algún momento dado, empezando por Sinaloa, que ahí sí expertos o no expertos coinciden en que el cártel de Sinaloa era un factor de estabilidad, por lo menos en la ciudad de Culiacán, que es uno de los centros neurálgicos del narcotráfico aquí en México, y al quitarlo en este sentido, pues a ver cómo se reacomoda esta plaza. Y por supuesto, todas las aristas que tenemos en el resto del país, llámese Guerrero, llámese aquí mismo Chiapas, llámese Veracruz, Puebla, el mismo Estado de México, Michoacán, en fin, Zacatecas también, para llamar algunos estados, en donde pues si ahora estamos viviendo una tensa calma, esperemos que el gobierno mexicano esté tomando todas las medidas necesarias para que por lo menos no sean tan grandes los daños que pudieran ocasionar aquí en México, insisto, desde fuera y desde dentro.
Ya, gracias, mi querido Héctor Javier. Pues sí, es un tema que yo creo que todavía va a soltarse, va a ir saliendo más información. Además, no quiero ni imaginar la cantidad de información que tiene Ismael El Mayo Zambada, expresidentes, militares, gente que, exfuncionarios de los distintos sexenios, por lo menos 40 años en el que ha estado operando Ismael El Mayo Zambada. Pues vamos a ver en qué se traduce esa captura. Por lo pronto, pasaríamos al siguiente tema, mi querida Jesusa, pues para no perder la costumbre, los Estados Unidos sigue ese buitre, pues tratando a la cacería de Venezuela, a la cacería del petróleo y los recursos minerales que hay en esa nación. Y pues ya prácticamente ayer termina por desconocer a Maduro, le da la victoria al, pues a el candidato o lo que sea eso, pues este señor, que es una pena, es penoso verlo cómo lo trata Corina Machado, es verdaderamente el súbdito de Corina Machado. Pero el presidente Nicolás Maduro, pues también se paró enfrente y dijo, a ver, si están poniendo en cuestión el proceso electoral, pues ahí les va esto, y esto fue lo que hizo el presidente Nicolás Maduro hace 2 días. He apelado a la Constitución por la paz de Venezuela y he traído un recurso contencioso electoral contenido en la Constitución, en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia se aboque a dirimir este ataque contra el proceso electoral, este intento de golpe de Estado utilizando el proceso electoral, y aclare todo lo que haya que aclarar sobre estos ataques, sobre este proceso. Y cite, como es su facultad, a todas las instituciones, poder electoral, a todas las instituciones, poder ejecutivo, poder moral, Fiscalía General de la República, cite a todos los candidatos presidenciales inscritos, a los 38 partidos, y coteje completamente lo que ha sido este ataque a centros electorales, sedes del CNE quemadas y destruidas, el ataque cibernético, y coteje todos los elementos de prueba y certifique, haciendo un peritaje del altísimo nivel técnico, los resultados electorales de las elecciones del 28 de julio. Y le he dicho a la sala electoral que estoy dispuesto a ser convocado, interrogado en todas sus partes, investigado por la sala electoral como candidato presidencial ganador de las elecciones del domingo y como jefe de Estado. Doy la cara, me someto a la justicia, que el Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos, y espero que la sala electoral haga lo mismo con cada candidato y cada partido. Sé lo que les estoy diciendo. Muy pronto se van a enterar, porque las pruebas, Dios está con nosotros y las pruebas ya aparecieron de este complot. Es un complot global contra Venezuela. Que funcionen las leyes, que funcione el Estado. ¡Sas! Jesús. Está diciendo, mira, antes de pasar con Maduro, nada más quiero cerrar y lo quiero dejar ahí en el aire. Quisiera saber qué tanto está Claudia Sheinbaum ya decidiendo en temas de seguridad
recordemos que Andrés Manuel ha sido uno de los puntos a los cuales no ha podido enfrentar de manera exitosa, ¿no? Que es la inseguridad que se vive en muchísimos estados de nuestro país. Entonces, hoy, poquito antes de que, unos días antes de que detuvieran al Mayo, justamente en San Luis Río Colorado, se nombró un mando único en las policías. Se sacó a todas las policías locales, ¿sí? Y en el área donde están operando los chapitos muy fuerte, se establece un mando único. Recordemos que cuando tenemos un mando único, es el ejército el que está al frente de la seguridad de la ciudadanía, ¿sí? Y Andrés Manuel siempre ha estado en contra de eso. Entonces yo quisiera nada más dejar aquí qué tanto habrá intervenido o no Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum para poder convencer a un gobernador que establezca un mando único en un lugar, en una zona que está justamente donde se están peleando el territorio las dos facciones del cártel de Sinaloa. Bueno, eso nada más lo quería dejar ahí, no quería dejar de comentarlo. Y respecto a lo otro, pues muy duro lo que está diciendo el presidente de Venezuela, pero parece ser que no es nuevo nada de esto para él. Digo, ya ha habido en otros procesos electorales estas manifestaciones afuera, en su momento Capriles, en su momento Guaidó, hoy es Corina Machado, ¿no? Y muy grave a lo que está convocando, por cierto, Corina Machado el día de mañana a las 10 de la mañana de hora de allá de Venezuela, que son concentraciones con hijos, con ancianos, con todo, o sea, viendo cómo está la situación, llamando a que gente muy vulnerable participe en concentraciones, ¿no? Pero no es extraño lo que está ocurriendo para quienes hemos visto cómo se ha comportado la OEA, por ejemplo, con este intervencionismo, Estados Unidos, lo que ya ha dicho también la encargada del Comando Sur, ¿no? Creo que es ella, la del Comando Sur, no recuerdo su nombre, de cómo les interesan todos los recursos naturales que se tiene, el petróleo, el agua, los bosques, toda esa grandeza que tiene Venezuela y de otros países también de Sudamérica, cómo les interesa que estén bajo sus manos, pero es que cuando hablamos de Venezuela hay que ver quién está apoyando también a Venezuela, porque nada menos estamos yendo del lado de la oposición, que Estados Unidos reconoce como ganador al candidato opositor y que Estados Unidos, junto con la OEA, estuvieron presionando para que se hiciera la presentación de las actas, ¿no? Pero y del otro lado, ¿quién está con Venezuela? Por eso él habla de una cuestión global también, me imagino yo. Pues está Rusia, está China. ¿A quién le vende la mayor cantidad de petróleo Venezuela? Pues a China, ¿no? ¿Quién se quiere quedar con el petróleo de Venezuela? Pues Estados Unidos, ¿no? ¿Quién es uno de los integrantes muy importantes de la OPEP? Venezuela, ¿no? Entonces, ¿quién fija los precios del petróleo? La OPEP, donde está Venezuela. Entonces, le surge a Estados Unidos, evidentemente, que no esté un gobierno como Maduro, que tiene un apoyo con Rusia, que tiene un apoyo con China y que le vende estas grandes cantidades, ¿no? Entonces, también él habla de un complot global, ¿sí? O sea, creo que no nada más se está refiriendo a Estados Unidos en todo esto, todo este fraude al que dicen que se realizó. Él también habla de los bots, habla de una serie de cuestiones, ¿no? Pero yo no me atrevería jamás a decir cómo es que hubo o no un posible fraude en Venezuela, porque yo no sé cómo funciona ni sé qué tan seguro es el sistema electoral de Venezuela. No sé si se pueden hacer actas de alguna manera ilegal que parecieran ser verdaderas. No conozco ese sistema electoral de allá, ¿sí? Lo cierto es que lo mejor y lo más sano
para todos, pues es que se presenten las actas de uno y otro lado, y que es finalmente también lo que está demandando el gobierno de México, y creo que ningún gobierno, absolutamente ninguno, ni el de México, ni el de Estados Unidos, ni el de China, ni el de nadie, debe de meterse y considerar ganador a ningún candidato de otro país, ¿no? Eso es netamente un injerencismo, y bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, y es un gran error de Estados Unidos, pero es lo que siempre ha hecho, o sea, tampoco es una novedad, ¿no? Ya, gracias, Jesús. Pues bueno, hay nada más, Héctor Javier también estará complementando con respecto de pues el sistema electoral que tienen en Venezuela, que es pues con una reputación, pero muy importante, de un extraordinario trabajo, incluso pues los Estados Unidos y otros países que se han opuesto a las políticas de Venezuela, pues en varios momentos han tenido que reconocer que el proceso, el sistema electoral, el conteo de votos es bastante limpio, muy escrutado, muy observado por cada elección, por más, tienen siempre más de 1,000 observadores, observadoras de distintos países, además de instituciones internacionales, incluyendo Naciones Unidas. Héctor Javier, ¿qué decía al respecto? Sí, muy interesante eso que están comentando ustedes, Ernesto. Yo, por supuesto que están los observadores internacionales, y aquí la queja que han tenido algunos y algunas es que no dejaron entrar a Marco Cortés, ¿no? Porque bueno, pues a mí me parece lamentable que el gobierno venezolano no lo haya dejado entrar, porque entonces, pues, ¿cómo iban ahí a negociar las aduanas? ¿Cómo iban a negociar las notarías públicas? Todo ese tipo de cosas. También muy lamentable que no haya ido el gran demócrata Vicente Fox, ¿no? Y el expresidente de Colombia, Uribe, que pues, estaban en Panamá, se reunieron. Yo creo que allí en el aeropuerto pues se tomaron un cafecito, algunas cositas, y bueno, dijeron, son hermanos para Venezuela, y sorpresa, pues que tampoco los dejaron tomar el avión y no pudieron entrar como observadores internacionales, como sí los hubo de otros países, que ahí sí, bueno, pues parece que un poco menos cuestionados, ¿no? Ahí la guerra mediática fue muy grande. Yo creo, Jesús, que a mí me parece que Estados Unidos no fue un error de ellos, sino fue su modo operandi que hacen siempre, ¿no? De alguna forma, países ahora sí que no se prestan a los intereses estadounidenses, son expertos en ocasionales golpes de Estado, en ocasionales inestabilidad, etcétera, ¿no? Me viene a la mente unas recientes declaraciones de Donald Trump que dijo, bueno, son tan tontos estos del Partido Demócrata que cuando yo estuve aquí teníamos el petróleo de Venezuela y ahora se los tenemos que comprar, ¿no? Ajá. Imagínense qué tamaño de declaración, ¿no? Ahora se los tenemos que comprar. Bueno, no sé si el tipo los quería gratis o que todavía pues le hicieran una genuflexión muy avanzada allá en Venezuela, ¿no? No, aquí ya hablando también un poco ya más en serio, pues esto es histórico en Venezuela, ¿no? Sabemos que Venezuela es el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, o si no el segundo, ¿no? Ahí se la van peleando con los países, pero sin duda, en América Latina es el país que tiene más petróleo por mucho de cualquier país que le ponga, ¿no? Incluso Brasil, incluso México, etcétera. Y pues es la joya de la corona que pues Estados Unidos quisiera tener, y en algún momento dado tiene digamos, dos objetivos ahí, ¿no? Por un lado, el petróleo es en primerísimo término, pero también, esto ya lo comentaba Jesús, el caso de otros países que están teniendo fuertes inversiones ahí, como es el caso de China. China, si ustedes algún día tienen la oportunidad de visitar Venezuela, pues ya tiene grandes inversiones ahí, y ahora pues habría que sumar desde el punto de vista militar a Rusia, que también no nos olvidemos que hace poco pues por ahí mandó un pequeño barco ahí militar, muy impresionante, digamos, muy equipado, incluso parece ser que con ojivas nucleares, con un mensaje de decir, bueno, pues aquí estamos apoyándote, y a ver Estados Unidos a ver qué hace. Entonces, Para lo que se le ofrezca, ¿no? para lo que se le ofrezca, así es, mi querida Jesús, ¿no? Y entonces, pues entran en el rollo, por un lado, de la propaganda, pues todos los medios que se tienen ahí, que están
ya sabemos, en contra de Maduro, y también por el lado cibernético, que es ahí donde acusa precisamente a Maduro, donde fue la intervención, ¿no? El ataque cibernético que sufrió el Consejo Nacional Electoral, que como bien dices, Ernesto, es uno de los 5 poderes que se tienen en Venezuela y que por tiros y troyanos ha sido reconocido. ¿Cómo se le dé, digamos, después digamos, el manejo a ese tipo de resultados? Pues ya intervienen mucho, pues, redes sociales, intervienen mucho las agencias de comunicación nacionales e internacionales. Y bueno, también habría que ver, pues, estos observadores internacionales donde, por ejemplo, las fundaciones de Estados Unidos que están diciendo que, pues sí, ahí hubo un fraude, versus otros, digamos, por ejemplo, algunos observadores de España que efectivamente reconocen que el proceso se llevó bien y que estas supuestas, digamos, encuestas que decían que el 70% de intención de voto lo tenía Edmundo González Urrutia versus un 30%, pues eran encuestas tipo las de que tuvimos aquí en México, que le daba la victoria pues a la señora, uy, ya hasta se me olvidó el nombre. La ¿Cómo se señora llama? X. La señora X, sí, para no nombrarla, ¿no? Bueno, le daban el triunfo a ella, ¿no? Cuando hay otras encuestas, por ejemplo, Interenlaces, la Dativa, ICS, Idea Datos, que efectivamente ubicaban a Maduro como el triunfador, ¿no? Es decir, fue una guerra declarativa. Y ahora que están los resultados, que se tarda, presidente del Consejo Nacional Electoral, según la información que se dispone, en ver cómo estuvo el rollo este del ataque cibernético, la presión es brutal para que sí o sí y ya o ya, digamos, pues el gobierno venezolano ya muestra las actas que se tienen ahí, y es ahí donde viene la presión y es ahí donde vienen las injerencias, ¿no? ¿Cómo es posible que en menos de 48 horas ya estén citando, en el caso de la Organización de Estados Americanos, pues a una reunión para calificar ellos las elecciones y conseguir 17 países? Me parece que de una manera vergonzosa hayan apoyado, pues ahora sí que una resolución que no se hizo efectiva porque les faltó solamente un voto. Pero ahí están los 17 países que votaron, pues ahora sí que para la presión en contra del gobierno venezolano, y que pues afortunadamente aparece el gobierno de Brasil, que también por ahí soltó pues Lula, ¿no? Y el mismo el presidente de Colombia, Petro, también pues ahora sí que exhortos al gobierno venezolano a que diera a conocer las actas lo más rápidamente posible. Qué bueno que López Obrador, aquí sí le podemos dar una palomita, fue más cauto, cita una reunión y bueno, aparece este comunicado que dan, me parece mucho más mesurado, pero firme, para que justamente se arreglen este tipo de cosas. Creo que no vamos a descansar de ver pues ya la propaganda en contra, porque ya sea lo que diga el Consejo Nacional Electoral, se demuestre lo que se demuestre, ya en los medios de comunicación y en las agencias internacionales ya está la sentencia de que Maduro perdió y que por ende pues va a seguir siendo un dictadorzuelo que pues ahora sí que ya se apoderó de su país, cuando en otros países, por ejemplo Canadá, pues nada más habría que investigar cuánto tiempo llevan ahí algunos partidos políticos y de ellos se dice absolutamente nada. Sí, mira, ahorita que mencionas eso de los medios de comunicación, Héctor, ¿cómo ahora se dirimen todos los procesos electorales, si fueron fraudulentos o no, ya en los medios, ¿no? Y son los medios los que te dicen la última palabra. Estaba escuchando hoy en la mañana diversos medios aquí de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, los que alcanzo a agarrar en radio porque no todos se escuchan. Y, por ejemplo, decían en uno, es que, ¿cómo es posible que México no haya estado, haya faltado a la ONU y donde lo único que se pedía era que se mostraran las actas? Y luego, qué contradictorio. Luego, México llama a Brasil y a Colombia para lo mismo. Entonces, ¿de qué se trata? Pero, o sea, ni siquiera ponen sobre la mesa lo distinto que es que una organización como la OEA pretenda, sí, que se muestren las actas como un acto imperativo, obligatorio, ¿sí? Que tiene que hacer Venezuela bajo una orden de quien va a dictar
si esto estuvo bien o mal, ¿no? O sea, es decir, países desde fuera lo dicen, ¿no? Como orden. Y del otro lado, tasan con la misma vara a un país como México que dice, bueno, para distender el asunto, pues lo mejor es que se den a conocer las actas, que no lo hace, no lo plantea de manera obligatoria, sino como una posible solución para distender únicamente o para abrir no sé, una vía de posible área donde esté Colombia, en México, para poder dirimir o ser un área neutral, ¿no? Donde se pongan a discutir. Pero los medios de comunicación lo tasan de la misma manera y dicen, no, lo que está haciendo Andrés Manuel es totalmente equivocado porque faltó a la OEA. Entonces, ¿cómo se pone ahora a pedir exactamente lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, a final de cuentas, no es no puede ser lo mismo el que te está ordenando al que te está sugiriendo algo como una medida de distensión, ¿no? Y en el Sí, otro quieren poner sobre, de rodillas a un país. sí, así es, Jesús. Fíjate, y no se nos olvide que ya Blinken ya reconoció que el ganador fue Edmundo González Urrutia. Para ellos ya ser el presidente legítimo de Venezuela, como en su momento lo fue, recordemos, a Guaidó, ¿no? Bueno, Y Sin no solo prueba. lo reconoció, sino que además mucho dinero que había invertido de Venezuela en Estados Unidos lo congelaron y se lo dieron a Guaidó. ¿Dónde está Guaidó? ¿Dónde está todo ese dinero que le expropiaron a Venezuela? Pues en las arcas de estos grandes jerarcas, que además ahorita lo gran importante y qué bueno que haces esto, enfatiza ese tipo de cosas, Jesús, porque ahora toda la inestabilidad que se cause por esta situación de los muertos, por ejemplo, me refiero, van a ser achacados precisamente a Nicolás Maduro. Ahí por ahí supimos de un chavito que supuestamente lo habían matado, lo llenaron de sangre, vete a saber si era pintura roja, catsup, no sé qué, pero después ya andaba en bicicleta el chavito. Entonces, los muertos reales o los inventados van a ser de Maduro y todo lo que se vaya aquí, provocados o no provocados, pues se los van a contar y entonces, al igual que el presidente de México, pues va a ser tachado como otro dictador, que pues no es para nada demócrata y como pues no se ajustaron a los procedimientos que ellos decían, pues no hay que creerles y entonces hay que denostarlos. Y aquí tenemos a Bloomberg, CNN, Reuters, AFP, The New York Times, France 24, Euronews, los diarios El País, ABC, en fin, una gran cantidad de medios que pues a la gente le están bombardeando y bombardeando de que Maduro es un dictador, y pues sí, termina siendo un dictador a los ojos de la mayoría de la población. y veía por ahí un comentario que alguien decía que el 90% de todos los medios del mundo están en manos de cinco personas, de cinco consorcios, ¿no? Cinco firmas, o sea que a final de cuentas uniforman toda la información. Ujú. Así es, así Pues sí, es. es no, y en este proceso electoral, los que verdaderamente eran una vergüenza como medio de comunicación era CNN, que verdaderamente la cargada era penosa, vergonzosa. En fin, pues sabemos, la misma campaña le han hecho a Cuba, ¿no? Y sabemos cómo funcionan. Creo que ahora la diferencia es que hay algunos otros medios nacionales Sí, es. e internacionales que si bien no tienen el alcance que tienen estos grandes medios corporativos, por lo menos sí vamos abriendo grietitas ahí que Sí. colocamos del otro lado de la noticia y pues ahora con el acceso a Internet y el manejo de redes sociales, pues se alcanzan y se tienen otras miradas y otras perspectivas. Para ir cerrando, mi querida Jesús. Espérame, nada más una cosa muy rápida. También hay que decir del otro lado, perdóname, Néstor, que Maduro también tiene sus cosas, ¿no? Esta declaración que hizo de que estaba abriendo dos cárceles para meter ahí a los opositores,
también me parece muy desafortunada, porque además no solo se queda con eso, que, bueno, pues a lo mejor está bien, ¿no? Si están ahora sí que quemando todo lo que huele a socialismo, hicieron muchos destrozos, han hecho, bueno, no quiero decir un sinfín, pero sí bastantes destrozos en Venezuela. Tipo, sí, dice, bueno, los voy a meter a la cárcel, en una cárcel de alta seguridad y que se pongan a trabajar, ¿no? Dice por ahí que hacen falta carreteras, y entonces un poco entre risas, dice, pues los voy a poner a que se pongan a hacer carreteras, que hacen falta muchas carreteras aquí en Venezuela, ¿no? Eso me parece desafortunado porque pues nos hace recordar pues al estalinismo, ¿no? En algún momento dado que fue muy criticado por este tipo de situaciones y que creo que no hay ninguna necesidad de eso, creo que tendría que ser él también pues más mesurado y también saber que de alguna forma tiene en contra un gran segmento de la población venezolana, que también hay que decirlo, Venezuela ha mejorado mucho con respecto a años anteriores, ya no es lo mismo de lo que se vivió en muchos años, de ciertos meses para acá ha habido cierto nivel de mejora en las condiciones de vida de la población venezolana en general, hablo en general, no quiero decir que todas y todos, pero sí de una gran mayoría. Entonces, a pesar de eso, Maduro también tiene que ver por esa gente y tratar de jalarla hacia acá para que de alguna forma Venezuela pues siga caminando o trate de caminar pues en cierta paz social que le hace falta muchísimo a este país, sobre todo en la defensa de los recursos naturales que tiene Venezuela. Perdón, la interrupción. Pues gracias, mi querido Héctor Javier. Pues bueno, ya nada más para cerrar, Jesús, habías propuesto también pues el tema de Tamaulipas y que es un Oh, tema, la violencia en Tamaulipas y que es un tema que también le hemos llevado al presidente a la mañanera y simple y llanamente pues es el capoteo ahí nada más y ya estamos trabajando y estamos mejor y ha bajado los homicidios, quiere decir que vamos por buen camino y algunos tenemos pues una lectura distinta, Jesús, particularmente quienes tenemos oportunidad de estar haciendo recorridos en el interior de la República Mexicana, Jesús. sí, lo que está ocurriendo en Tamaulipas y en muchas partes, o sea, digo, ahorita se focalizó de esta semana Tamaulipas, ¿no? La semana pasada fue Chiapas, pero el asesinato de un integrante de una cámara local y luego el secuestro de un restaurantero que parece ser que ya lo liberaron también, pero que donde se está utilizando a una organización de buscadoras para que le pida a los grupos criminales que por favor intervengan para que liberen. O sea, eso es lo que a mí me parece sumamente grave porque ya estamos en otro paso, ya estamos en otra etapa. La violencia, la inseguridad ocurre en diversos estados y también lo sabemos, es algo con lo cual Andrés Manuel no ha podido, es la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque se enfocó en otras cosas para él, ver las causas, llevarle dinero a la gente con lo cual se le regresó su dignidad, que son las personas de la tercera edad, atender a las madres solteras, a los niños, a los indígenas, etcétera. Todo eso que está muy bien, ¿sí? El presidente se centró en esta parte y dejó en segundo término la parte de la seguridad, que creo yo que va en dos caminos, tanto atender las causas como la parte policíaca de investigación, de inteligencia también. Creo que eso fue lo que se dejó de lado. Ok, bueno, tenemos una serie de estados que tienen muchísima violencia. Una semana es uno, una semana es otro, ¿no? Va brincando. Pero lo que hoy me parece a mí sumamente grave es que organizaciones de buscadoras les piden, ya lo vimos también en Sonora y ahora lo estamos viendo en Tamaulipas, que les pidan por favor a los grupos criminales que participen en las búsquedas o que los liberen o que digan, por ejemplo, como en el caso de esta buscadora, que se señale que el Estado de Tamaulipas, no el Estado federal,
participa en estos secuestros o tiene algo que ver. O sea, gente que tiene que muchísima gente tiene muchísima empatía por ellos, que les tiene una gran admiración por el trabajo que han hecho de búsqueda y todo eso, y que ahora estén haciendo señalamientos de ese tipo. Una, que le pidan a los grupos organizados que participen en búsquedas o que liberen, y la otra, que haga señalamientos de que algunos elementos del Estado participan en los secuestros. Esa es como que la segunda etapa a la cual estamos entrando en toda esta espiral de violencia que tenemos, y me parece sumamente grave porque eso tiene un gran efecto en contra de la ciudadanía. O sea, un efecto negativo, me refiero. Es una sensación de, bueno, ahora, ¿quiénes nos van a proteger? ¿No? Ahora estoy legalizando a nivel de Vox Populi que son ellos los que nos van a proteger. Porque al final dice esta persona, demuestren con ello que están con el pueblo. O sea, para mí es inconcebible que eso esté ocurriendo, que yo le vaya a pedir a un grupo criminal que me proteja. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, ¿para qué está el Estado? ¿No? Y eso permea entre la ciudadanía y me parece sumamente grave todo esto que está ocurriendo ahorita. Gracias, Jesús. Héctor Javier también. Este es el segundo caso, ¿no? Hace poco hubo el de un profesor, no sé, Así corrígeme es. tú, Ernesto, y creo que fue en San Luis Potosí, donde pues pidió que lo localizaran y lo localizaron, ¿no? Creo que al segundo día ya Sí, estaba y lo nuevamente liberaron. profesor, ¿no? Sí. Mira, yo creo que uno de los grandes errores del presidente es basarse en las cifras pues, generales, ¿no? Hoy justamente la jornada da a conocer las cifras que da el INEGI, donde pues sí, afortunadamente siguen disminuyendo los homicidios en el país, de 36.685 que fueron en 2018, que es la cifra más alta que hubo. Ahora tuvimos 31.062 homicidios, que a su vez fue más bajo bueno, me refiero a 2023, que a su vez fue una cifra más baja de del 2022, en donde hubo 33.287. Es decir, sí, efectivamente se muestra una tendencia ya a la baja, no con un nivel de pendiente que uno quisiera, sino que pues, puede ser muy lenta, pero porque seguimos rebasando, pues, por lo menos durante 7 años, arriba de los 30.000 muertos, pero también hay que comentar que desde 2016, esta es la segunda cifra más baja de asesinatos que tenemos en México, ¿no? Entonces, yo cada vez que oigo que cuestionan al presidente López Obrador, enseguida saca su gráfica y sí, nos demuestra con datos que va bajando esto, pero pues en aquellas zonas donde las cosas no están bien, aquí mismo lo hemos hablado en el programa, el caso de Chiapas también, pues como que esa no les hace caso, ¿no? Entonces se defiende un poco, sáquenme la gráfica a ver cómo está este estado, y entonces ahí se ve que Chiapas tiene pocos muertes con relación a otros estados, entonces dice, pues vamos bien, y de ahí no lo sacamos, ¿no? Ojalá tuviera gente a su alrededor más sensible, bueno, ahora en el caso de Claudia Sheinbaum, que va a ocupar el próximo gobierno, y que pues no solo se fijen en el bosque, sino también me parece que algunos árboles requiere que en sus ramas se haya una visión más microscópica, más detenida, y que requiere muchísimo mayor atención para que no se estén dando este tipo de cosas que atinadamente está señalando Jesús. Ya, pues Jesús y Héctor Javier, como siempre, muchísimas gracias. Pues Tamaulipas es otro de los estados, así como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, etcétera, 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 pues Sí. de los estados que con muchísima violencia y Chiapas se ha distinguido no solamente ahora en este sexenio, y sexenio, y me refiero no solamente al de Andrés Manuel López Obrador, al de Rutilio Escandón Cadenas y al que le antecedió Manuel Velasco Coello, y luego la pesadilla que le viene con el gobernador entrante, muy vinculado con el cártel de Sinaloa, Eduardo Ramírez, el próximo gobernador, con un vínculo fuertísimo con los líderes del cártel de Sinaloa, pues va a llegar al gobierno del estado de Chiapas. Así que, pues claro que el escenario no pinta nada bien.
vamos a ver, vamos a darle seguimiento a ese y otros casos más. Por lo pronto, Jesús Cervantes y Héctor Javier Sánchez, muchísimas gracias. Oye, Ernesto, para no acabar con estos temas, faltó el tema de el Vasco Aguirre en la selección mexicana. Ay, dale Venga, con el venga, bueno, fútbol. venga, No, Héctor. no, ya era broma, no, ya era broma. No, sí, A ver, no, Fuerte ya, abrazo. dilo. yo sí, déjame decirte, Pues, yo estoy contento con ese nombramiento. A mí el Vasco Aguirre me cae muy bien, me parece un extraordinario técnico, además que llena el espacio, pues, ¿no? Es un tipo que llena el espacio, que transmite mucha confianza a sus jugadores y con una vasta experiencia en Europa, Héctor. pues sí, y con Rafa Márquez ahí, ¿no? A su lado me parece que van a hacer una buena mancuerna, pero también es Pero cierto, Rafa Márquez va a ser su chalán o va a ser, Sí. pues, o sea, es que va aprendiendo, ¿no? El mismo Rafa Márquez ya dijo que va a ser pues, como si fuera un máster de entrenador, ¿no? No, aquí la ok. bronca es la estructura del fútbol mexicano, ¿no? Que es a donde tendría que entrarle que mientras siga habiendo un solo dueño de varios equipos y no hay ascenso y descenso y sigan manejando las televisoras a la selección con el 99.9% de los partidos allá en Estados Unidos, nada más para traer dólares, pues no vamos a superar mucho que digamos. Hey, por cierto, qué bonito gato tienes, que sucede. Ah, es gata, se llama Melina. Ah, bueno, Melina. Melina, ¿cuántas gatas tienes, Jesús? Ahorita tengo 4 meninos. O sea, órale, no, es para que veas ahí, no, la Jesusa, no, o sea, ahí tiene toda una ciudad, es toda una ciudad de gatos ahí, nuestra querida Sí, Jesús. ya me dicen la loca de los gatos, porque además les doy de comer a los de afuera, pero bueno, no importa, los amo. Más que a los perros, Jesús. No, a las perritas también, tengo varias recogidas de la calle. O sea, además de gatas tienes y gatos tienes perros. Sí, pero ellas están afuera. Ay, ¿y cuántos perros, cuántas perras o perros tienes? 3. 3 perros y 4 gatos. Sí, 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 No, Es, sí. es la que sostiene a la industria de alimentos de gatos y perros. Así es, yo pago mis impuestos a través de la compra de alimento para animalitos. qué barbaridad. Bueno, pues mi querida Jechucha, pues ahí luego tendrás que tomarles unas fotos y mostrarnos aquí a toda la familia con la que vives allá. Mi querida Jechucha, Claro que sí, Ernesto. un fuerte abrazo y otro para ti, mi querido Héctor. Un abrazo a todas y Igual, todos. Que tengan y buen fue fin un de semana. gusto estar con ustedes, ya los extrañaba y una disculpa por las otras ocasiones en las que me fue imposible estar. Que todo No te- vaya bien con tu familia, Jesús. Un Gracias. abrazote, Jesús. Bye Hasta bye. pronto. Hasta luego. Bueno, pues fue Héctor Javier Sánchez y Jesús Cervantes.